Esta noche, las redes sociales se paralizaron cuando las imágenes de Gökberg mostraron un rostro completamente fuera de su habitual calma. Nadie entiende exactamente qué fue lo que pasó, pero las expresiones de tensión en su mirada decían más que 1000 palabras. Los fans, acostumbrados a su serenidad y compostura, no podían creer que el actor reaccionara de esa manera tan contundente. Los comentarios comenzaron a multiplicarse en cuestión de minutos, y el tema se volvió tendencia absoluta en todas las plataformas. Gökberg, siempre medido, hoy fue captado en un momento que nadie esperaba. La firmeza con la que caminaba, los gestos con las manos y la mirada fija en el vacío fueron señales inequívocas de un enojo que parecía venir de muy adentro. Nadie lo había visto así antes, y eso generó una mezcla de sorpresa, inquietud y curiosidad entre quienes lo siguen. Cada paso que daba, cada respiración que se notaba en su pecho, transmitía una energía difícil de ignorar. Muchos se preguntan qué fue lo que detonó esta reacción tan explosiva, porque no parece haber sido algo pequeño. Algunos testigos afirman haber escuchado su voz elevada, algo completamente inusual en él. Según se dice, Gökberg intentó mantener la calma al principio, pero algo lo llevó a cruzar el límite. Su tono, fuerte y directo, hizo que todos a su alrededor guardaran silencio inmediato. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Nadie quiso intervenir, porque era evidente que no era el momento. La escena, aunque breve, fue suficiente para desatar una ola de especulaciones en los medios. Algunos opinan que su enfado tiene que ver con una situación personal que lo ha estado afectando desde hace semanas. Otros sostienen que podría tratarse de una acumulación de estrés debido a compromisos laborales intensos. Lo cierto es que el rostro de Gökberg no mentía. Estaba realmente furioso. Los rumores no se hicieron esperar, y cada fuente parecía tener una versión distinta. Mientras unos aseguran que la causa está relacionada con una conversación reciente que no terminó bien, otros afirman que su enojo se originó en un malentendido profesional. Ninguna versión ha sido confirmada, pero el silencio de Gökberg solo alimenta el misterio. A pesar de la presión mediática, él no ha querido hacer ninguna declaración al respecto. Su equipo de trabajo también guarda silencio absoluto, lo que genera aún más incertidumbre. La gente no puede dejar de hablar del tema, porque su actitud contrasta totalmente con la imagen de calma y elegancia que siempre proyecta. Algunos seguidores, preocupados, envían mensajes de apoyo y piden comprensión. Sin embargo, otros opinan que su reacción demuestra que hasta los más tranquilos pueden tener un límite. El debate se ha encendido, y cada comentario en redes se vuelve un análisis sobre su estado emocional. Las imágenes, reproducidas millones de veces, muestran un lado más humano, más vulnerable, y al mismo tiempo, más apasionado del actor. Es como si por unos segundos hubiera decidido dejar salir todo aquello que llevaba guardando durante mucho tiempo. En los foros de fans, se discuten incluso los gestos, la forma en que cerró el puño, la manera en que respiró antes de marcharse. Cada detalle ha sido analizado con lupa, intentando entender qué hay detrás de ese enfado tan evidente. Las teorías crecen minuto a minuto, y el misterio aumenta. En medio del revuelo, Gökberg se mantiene alejado de los reflectores, lo cual solo añade más tensión a la historia. Las cámaras lo buscan,
Los periodistas quieren su palabra, pero él ha preferido el silencio. Quizás está esperando el momento adecuado para hablar, o quizás simplemente no quiere revivir lo ocurrido. Lo cierto es que su firme reacción ha dejado a todos hablando. El público, dividido, no sabe si justificar su enojo o criticar su falta de control. Pero algo es seguro, este episodio marcará un antes y un después en su imagen pública. Muchos coinciden en que detrás de esa explosión emocional hay una acumulación de situaciones que finalmente estallaron. No se trata solo de un impulso, sino del reflejo de algo mucho más profundo. Algunos lo interpretan como una señal de que Gökeberg, a pesar de su fama, sigue siendo un ser humano con emociones reales. Los expertos en lenguaje corporal señalan que su postura indicaba frustración contenida. Nada en su reacción fue teatral o preparado. Era auténtico, puro, directo. Y eso, paradójicamente, es lo que ha generado tanta empatía entre algunos seguidores. Y otros, en cambio, creen que el actor debería haber manejado la situación con más calma. Sin importar la opinión, todos están de acuerdo en algo. Gökeberg ha demostrado que incluso los más fuertes pueden perder la paciencia. Su nombre no deja de sonar en todas partes. La prensa busca respuestas, los fans buscan señales, y los rumores no cesan. Este momento, sin duda, quedará grabado en la memoria colectiva por mucho tiempo. Gökeberg ha mostrado una faceta distinta, una que pocos esperaban ver, pero que ahora todos intentan comprender. Tal vez, en el fondo, su reacción es un recordatorio de que incluso la serenidad tiene un punto de quiebre, y quizás, después de todo, este sea el inicio de una nueva etapa en su vida, una donde ya no tenga miedo de mostrar su verdadero yo. Su firmeza no solo impresionó, sino que también dejó una huella imborrable en quienes lo vieron. El tiempo dirá si este enojo fue solo un momento de impulso o una señal de cambio profundo. Lo que sí está claro es que el público no dejará de hablar de esto por mucho tiempo. Todos esperan su próxima aparición, intentando descifrar si esa furia aún habita en su mirada, o si el tiempo la habrá calmado. Por ahora, lo único que queda es el silencio y una gran pregunta en el aire. ¿Qué fue lo que realmente provocó la furia de Gökeberg?